Buenas noches. Un organismo internacional pide que se proteja la vida del fiscal general de la República. De eso hablamos y más a las 8 en punto. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña don Jorge Dabú, él es el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Y también nos acompaña mi querido Alberto Arene, conductor de Focus y productor ejecutivo también, analista de 8 en punto. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Gracias. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, quisiera que comenzáramos hablando acerca de este tema que me pareció a mí preocupante, de que un organismo internacional estuviese pidiendo la protección de la vida del fiscal general de la República, porque aparentemente me intuyo yo, habría registrado amenazas en contra de él y su familia, don Jorge. Bueno, efectivamente, parece que esto comienza, Carlos, allá en septiembre del año pasado, cuando un familiar del señor fiscal general de la República es asesinado. No se sabía con claridad qué había sucedido, pero obviamente generó, recuerdo, un poco de inquietud y de preocupación al señor fiscal, y creo que fue en ese momento cuando él envía una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, ojo, levantar una bandera, miren lo que está sucediendo. Eso sumado a varios casos que él ha tenido en los últimos días, casos que, digamos, han sido bastante sonados en los medios y que han tenido en algunos casos gente que huye, otros que se van becados a otros países, otros que se quedan, pero se quedan haciendo ruido en el país. Entonces, digamos que al final ha tenido una serie de temas en sus manos que muy probablemente han generado ese tipo de amenazas que él dice que ha tenido él y su familia. Me di cuenta que el ministro de Seguridad inmediatamente reaccionó y dijo, claro que sí, vamos a brindarle más apoyo y más seguridad de lo que tiene actualmente el señor fiscal. Y yo creo que más allá de relatar lo que te acabo de decir, lo que nos tiene que poner a pensar es qué está pasando en El Salvador. ¿Por qué cuando una institución del Estado que tiene como rol garantizar los procesos de investigación sobre posibles delitos se ve amenazada? Si esa institución está siendo amenazada, entonces ¿cómo quedamos los otros 6.4 millones de salvadoreños que no somos los encargados de ver o de velar por la investigación en estos temas? Si la persona que tiene más poder probablemente después del presidente de la República es el fiscal general de la República, lo están amenazando, ¿a dónde estamos? Estamos en el viejo oeste, estamos con Al Capone en Chicago hace algunos años, décadas. ¿Qué está pasando en El Salvador? Creo que esa es la parte importante sobre lo que tenemos que reflexionar y sobre lo que tenemos que preocuparnos los salvadoreños. Necesitamos vivir en una democracia, pero que funcione, en donde las instituciones hagan su trabajo, en donde la separación de poderes cumpla con su rol de pesos y contrapesos, y que los ciudadanos podamos caminar y seguir adelante. Creo que esa es la parte importante de Ahora, esto. Alberto, si mal no recuerdo, la última vez que en este país, no sé si ha sido la última vez o más bien la primera y única vez que en este país se ha asesinado un fiscal fue a finales de los 80. No recuerdo el nombre exactamente ahorita de ese fiscal, ¿verdad? Pero eso es de preocuparse, especialmente porque, si bien es cierto, este fiscal no ha tenido para algunos los resultados que desearía, sí ha sido por lo menos muy valiente en entablar juicios que en otras épocas nunca lo hubiéramos visto. Así es, entiendo que eso fue durante los años de la guerra, ¿verdad? Claro, El Salvador no era un país que se caracterizaba por tener una sala de lo constitucional independiente o una fiscalía independiente. Es ya en los 80 y sobre todo después de los acuerdos de paz que podemos hablar de que hay estas instituciones tienen más espacio, más independencia y tienen entonces más
libertad, autonomía para ejercer sus funciones que le da la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en general los organismos internacionales son conservadores, son muy cuidadosos para actuar. Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté mandando este mensaje, es que consideran de que esto es un tema serio. Ellos no se van a arriesgar o van a tomar iniciativa si no consideran que la situación lo amerita. Para mí esto es muy preocupante, esto significaría un retroceso y como dice Coqui, es decir, si el fiscal está amenazado, es decir, todo el mundo está amenazado. Y entonces aquí los acuerdos de paz y el inicio de la democracia y la institucionalidad es absolutamente nada. Sobre esto yo creo que debemos de cerrar filas todos, porque si esto se deja pasar, todo lo peor puede venir. Es demasiado grave, demasiado delicado. Ok. Bueno, vamos a introducir también a nuestro otro invitado. Hoy nos acompaña esta noche en 8 en punto el ingeniero Mauricio Chusí. Él es el expresidente del Banco Central de Reserva y también analista económico, amigo también de 8 en punto y Canal 33. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, ingeniero, hablábamos entonces acerca de estas amenazas que ha recibido el fiscal general. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que se le proteja, pero esto también ilustra el punto de la importancia del fiscal general de la República. Y este domingo vamos a votar y quienes resulten electos deberán elegir en su momento al nuevo fiscal general de la República. Bueno, esa es una de las tareas que tiene la nueva Asamblea Legislativa. Yo creo que el tema de las elecciones de segundo grado va a ser quizás el tema más relevante en el segundo semestre del año 2018, cuando tome posesión la nueva Asamblea. Y dentro de eso está el que nos toca que la Asamblea elija al fiscal que va a tomar posesión a principios del año 2019. Yo también comparto la preocupación que ha manifestado tanto Coqui como Alberto sobre las amenazas al fiscal, y también me preocupa el tema de lo que vimos, la entrevista del ministro de Defensa, pues reclamando el que el fiscal esté investigando a algunos miembros de la Fuerza Armada. Es decir, este es sin lugar a dudas, un retroceso dentro de la vida institucional del país. Y como decía Alberto, pues es algo que la sociedad civil no debe permitir, pero además de eso, es decir, hay que recordar que el ministro de Defensa es un funcionario del gobierno, y que como funcionario del gobierno, pues también eso involucra al Ejecutivo. Entonces, el hecho de que él, actuando como ministro del gabinete, mantenga ese tipo de expresiones, pues debería de causarnos no solo preocupación a nosotros, también al Ejecutivo. Y volvemos al punto de la Asamblea Legislativa. Uno de los roles de la Asamblea Legislativa es interpelar a los funcionarios del gobierno. Que no lo hemos visto desde los 90, si mal no recuerdo. Y eso no lo hemos visto desde los 90. O sea, hemos tenido una Asamblea Legislativa que ya lleva 17 años prácticamente sin interpelar a nadie. Es decir, la última interpelación se hizo a finales del gobierno de Calderón Sol, que se interpeló al expresidente del Banco Central. Al ingeniero Roberto Orellana Milla. Sí, por la privatización de la banca. Y desde entonces no hemos visto que la Asamblea Legislativa realice una de las funciones que le establece la Constitución, que es el tema de realizar las interpelaciones de los funcionarios que, a juicio de los diputados, estén actuando en una forma no correcta. Ahora, ingeniero, ya que nos metimos en este tema, la Fuerza Armada se supone que es apolítica y no deliberante. Algunos dirían apolítica partidaria, pero no sé si apolítica en el sentido amplio también debería aplicar. Es decir, este fiscal ha sido incómodo para muchas personas en diferentes sectores de la sociedad, y de repente tenemos a todo el alto mando de la Fuerza Armada básicamente cuestionando al señor fiscal. Pues sí, es decir, es una de las cosas que están en la mesa, y uno dice, bueno, ¿quién reunió al alto mando como para cuestionar al fiscal? Y el otro tema que también está en la mesa es el tema del problema de la policía. Que uno dice, también
a mi juicio, son temas de que hay que llamar a los funcionarios y preguntarles qué ocurrió en esa fiesta o qué es lo que ha ocurrido en esta, y que ha molestado a las Fuerzas Armadas, como para que los diputados cumplan su rol y pregunten por qué el señor ministro pues le reclama al fiscal por investigar a algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora, Jorge, lo que nos han dicho aquí, porque se los he preguntado y les he puesto el ejemplo del ingeniero Roberto Orellana, interpelado en los 90, ¿por qué no se ha interpelado, por ejemplo, a los 2 ministros de seguridad que hemos tenido últimamente? ¿Por qué no hemos interpelado al director de la Policía Nacional Civil después de todo lo que hemos visto, todo lo que se ha reportado y recientemente el último hecho que hemos visto? Bueno, tan sencillo como que la conformación de la Asamblea Legislativa no te da los votos para lograrlo. Y si no se tienen los votos, aunque tengamos a los funcionarios violentando los procesos, violentando la ley, y en algunos casos, como los que hemos visto, contra otras autoridades, otras instituciones del mismo Estado, pues no vamos a ver eso. Y yo creo que el rescate aquí es, necesitamos los salvadoreños tener una Asamblea Legislativa que de alguna forma funcione como un contrapeso real a la realidad que estamos viviendo. Un contrapeso que pueda generar 56 votos para elecciones, que pueda generar, interpelar funcionarios cuando estos estén saliendo fuera del guacal, como decimos en buen salvadoreño. Y tú has mencionado 2 o 3 y estoy seguro que si nos ponemos a meditar vamos a encontrar una lista mucho más grande de funcionarios, y tal vez no solo de este gobierno, sino que del anterior y tal vez del anterior. Pero el hecho es que si no hay una asamblea legislativa que de verdad funcione de cara a la sociedad, en donde existe una conformación que permita escudriñar más a fondo estos temas, nos vamos a quedar con las ganas y vamos a quedar como sociedad civil siempre exigiendo que las cosas se hagan. Y esa es la importancia de este próximo domingo 4 de marzo. Alberto. Yo me pregunto a quién le envió esta carta, quién es el Estado. ¿Le enviaron al presidente de la República, a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Se lo envió al presidente de la Asamblea Legislativa y a la Junta Directiva de la Asamblea? ¿A quiénes? Entiendo yo que le debe haber llegado al presidente de la República, por lo menos, ¿verdad? Y no sé a qué otras instancias. Hay otro hecho preocupante, y es que la Fuerza Armada es de las instituciones que más valoradas y que mejor se ha evaluado en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Si la imagen de la Fuerza Armada desvinculada de asuntos políticos, desvinculada de temas de poder, sin hablar de desvinculada de posibles amenazas, eso me parece a mí fundamental, ¿verdad? Entonces, el daño que se le estaría causando a la Fuerza Armada con una actitud de este tipo es muy grande. Me pregunto si ellos fueron convocados y como ahí hay una línea vertical, ¿verdad?, de mando, entiendo yo. ¿Es que lo hicieron de buena gana? ¿O es que lo hicieron bajo el esquema de proteger a sus compañeros de armas que están siendo investigados? El tema es ¿cuál es la posición del presidente de la República? Que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Él tendría que tomar una iniciativa, una decisión ante eso. Más allá de que sea el ministro de Defensa, el comandante en jefe de la Fuerza Armada se llama Salvador Sánchez Serén, y él tiene que responder por estas cosas, ¿verdad? No puede estar escondido. Es demasiado grave esto, es demasiado grave. Y yo quisiera oír una respuesta de él y decir, esto se va a investigar a fondo. No vamos a amenazar la institucionalidad ni el buen nombre de la Fuerza Armada que tanto ha costado en este proceso. A mí me parece este es un tema fundamental y muy delicado además. Pero ¿será posible esto? Porque tenemos ya básicamente un modelo de acción de parte de este gobierno. Es decir, esta no es la primera vez que el ministro de la Defensa entra en dimes y diretes con el fiscal general de turno. Bueno, pero él lo puede hacer, es decir, él lo puede hacer aunque lo veamos esto negativo, en forma negativa. El tema es que quien manda y quien es el jefe es el presidente de la República, o por acción o por omisión, él tiene una responsabilidad.
Él no puede esconderse ante esta situación. Okay. Es demasiado delicado. Ante una situación así en un país verdaderamente democrático y con una institucionalidad fuerte, o se le pide la renuncia o se deja esto o se le llama, y ya no dijéramos la Asamblea Legislativa, por supuesto. Es demasiado delicado. No pueden permitirse precedentes de este tipo. Es la sociedad entera entonces que se ve amenazada. No se puede andar con medias tintas sobre esto. Y ojalá que esto no vaya a ser un mensaje para cuando a la hora de elegir el nuevo fiscal, ¿verdad? Que entonces sea un fiscal que aguado, consensuado porque es bueno para nada, ¿verdad? Es decir, ojo con esto que sería también muy grave. No es fácil asumir una posición así y no es fácil asumir una investigación cuando se trata de la institución armada, ¿verdad? Ok, con ese ya nos vamos a quedar, vamos a la pausa y ya volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde le atienden en 20 minutos o menos. Bueno, quisiera comenzar ahora con usted, ingeniero Chusí, porque recientemente Fusades me reveló este estudio en el que hace un análisis de 2017 del desempeño de nuestra economía. Entre otras cosas, lo que se encontró era que un 83% de la población básicamente no encontraba empleo o se iba a la informalidad, que se habían creado aproximadamente 3.000 o 5.000 y pico de empleos para un déficit casi de 50.000, porque necesitamos 54.000 empleos, tengo entendido, al año para absorber solo a la gente que se incorpora. Ahora, este déficit lo venimos acarreando desde hace 4 o 5 años, quizá un poco más, ¿verdad? Se han creado entre 2014 y 2017 34.693 empleos nada más. Ahora, depende de dónde usted lo analice. Algunos dicen lo que pasa es que la empresa privada no quiere invertir en este país y por eso no se crean fuentes de empleo. Si usted lo ve desde otro lado, dicen lo que pasa es que no hay generación de confianza y por lo tanto no hay una creación de empleos tampoco porque nadie quiere invertir en este país. Pero yo quisiera saber desde su posición si esto tiene algo más que sea estructural, como que si nuestra economía tuviese una camisa de fuerza o no. Yo no creo que haya en sí una camisa de fuerza. Lo que hay es un PIB potencial, o sea, el país con su gente, con su maquinaria, equipos, con su tierra, solo puede crecer a un ritmo de un 2%. Ese es el PIB potencial. Y de hecho, una de las cosas que el gobierno presenta como meritorias es que el país crece 2.3, un poquito arriba del PIB potencial. Pero la realidad es que es un crecimiento insuficiente. Y prueba de ello es que el país no genera la suficiente cantidad de empleos que se requiere solo para atender la gente que se incorpora a la fuerza laboral. Entonces, tenemos que hacer que el país tenga una economía más grande. Y para eso se necesita que haya inversión. Es decir, sin inversión no va a haber mayor capacidad de producir más y por lo tanto de generar más empleo. Pero cuando uno habla de inversión, uno tiene la tendencia a pensar en que los inversionistas pongan plata. Pero se nos olvida de que también se puede invertir en infraestructura para mejorar la productividad. Es decir, si el Estado hiciera bien su trabajo y en vez de dedicarse a generar puestos de empleo en el Estado y a darle trabajo a todos los correligionarios de los partidos políticos, entonces el Estado tendría dinero para invertir en mejorar la productividad. Otra forma de mejorar la productividad es invertir en capital humano. Si nosotros hacemos que nuestros jóvenes sean más productivos, que estén mejor educados, que el promedio de educación no sea tan bajo, es decir, no llegamos ni a 6 años, o sea, de educación, con una PAES donde salimos aplazados. Entonces, la gente no tiene suficientes herramientas, no tiene una educación con la calidad suficiente
como para incorporarse también para ser más productivo la economía salvadoreña. Entonces, como que hay dos formas de crecer. Una es invertir en nuevas empresas y otra es invertir en mejorar la infraestructura y el capital humano que requiere el país para poder crecer más. Entonces, cuando crezcamos más, vamos a generar más empleos. Y viene el tema de la confianza. Sin lugar a dudas, el tema de la confianza ha estado presente porque todavía hace un par de meses un personero del Frente dice que hay que, una de las finalidades del partido es que el Estado sea el dueño de los medios de producción. Prácticamente eso la gente quizás no entienda, pero eso lo que está diciendo es, nosotros lo que deseamos es expropiar, quitarle la propiedad de los medios de producción a los empresarios privados y que el Estado sea el dueño de los medios de producción. Pero el Estado no ha tenido ni para pagar $50.000 de obligaciones. Entonces, ¿con qué dinero el Estado va a apoderarse de los medios de producción? ¿O cuál es la eficiencia del Estado que tenemos? Es decir, es obvio que en las encuestas la gente piensa que la actual administración no ha hecho uso correcto de los recursos, que no ha sido una administración pública adecuada y un altísimo porcentaje de la población piensa que no vamos por el rumbo correcto. Ahora, ingeniero, cuando hablamos, por ejemplo, con el ministro de Economía, con don Tarsis Salomón, él te habla de un modelo de transformación productiva y lo que nosotros hemos entendido es que básicamente le están apostando a otro tipo, no a otro tipo, a diferentes industrias además de las que ya se tienen, de comercio y de servicios, y se le apuesta algo como el factor o como el área farmacéutica, el área de textiles, el área de manufactura, lo que me ha llegado a pensar que van buscando reindustrializar el país, porque son las industrias, tengo entendido, las que generan en general mayor cantidad de empleos. Obviamente a largo plazo necesitamos una transformación educativa que debería tener una reforma profunda nuestra actual currícula, ¿no? La pregunta es si usted mira que esto ya se está haciendo, pero que los resultados no los vamos a ver a corto plazo, sino a mediano plazo o a largo plazo, o si definitivamente ni siquiera se está haciendo lo básico para llegar hacia esa meta. Hay que reconocer que algo se está haciendo. Por lo menos hay un plan de transformación productiva. Y quizás es una de las pocas áreas donde uno puede ver que hay una idea de qué hacer. Pero la realidad es que el impacto es muy bajo. Por ejemplo, tú decías el tema de la educación. ¿Qué ha sucedido con la educación? En vez de aumentar el porcentaje de recursos en el presupuesto general de la nación de inversión en educación, este año se disminuyó. O sea, vamos en dirección contraria hacia donde deberíamos de ir. ¿Qué pasó con la inversión pública el año pasado? En vez de aumentar la inversión pública para hacer que el país sea más productivo, se disminuyó la inversión pública. Y así podemos decir qué ha pasado incluso con las leyes tributarias. Se aumentó el impuesto sobre la renta del 30 al 35%. En toda Centroamérica el impuesto es del 30%. ¿Qué hacen los empresarios? ¿A dónde invierten los empresarios? ¿Dónde el impuesto es más alto o donde el impuesto es más bajo? Por supuesto que los empresarios prefieren ir a invertir a otros países de Centroamérica donde no solo los impuestos son más bajos, sino que se respetan las reglas del juego. Y eso aquí no lo hemos visto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hemos estado haciendo bien? Tener un plan de transformación productiva. ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo correctamente? Es casi todo el resto ha ido en dirección contraria hacia donde debe ir. No, Jorge. Bueno, a ver, yo creo que no hay nada más nervioso que un billete de $100 y va a estar y se va a quedar donde lo traten bien. Y en este país, con este gobierno, eso no sucede. Para que el país pueda absorber los 50,000 jóvenes que año con año salen al mercado laboral, este país necesita crecer al 4% de manera sostenible. Cada 1% que el país crece, generamos alrededor de 10 a 12,000 fuentes de empleo y alrededor de 100 a 125 millones de dólares adicionales en impuestos al gobierno. Cualquier niño de 10 años para arriba diría, hombre, ¿y por qué no crecemos entonces al 4%? Porque eso hace cortocircuito en la cabeza de gente con una ideología marxista, con una ideología socialista, porque hacer crecer un país necesita que ellos
metan en la gaveta todo lo que tienen en su mente y en su corazón, y no lo van a hacer. De hecho, te están diciendo día con día que quieren acercarse cada vez más a la desgracia de Venezuela, que muy bien describía Alberto Arena este día en su editorial, que lo leí muy detenidamente. Ya le vamos a preguntar. Ya vamos a tocar ese tema. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Este país no crece porque la idiosincrasia, la ideología, la visión, el modelo, el plan de vuelo del gobierno no va para allá, para ese lugar. Las inversiones más grandes en toda la región centroamericana son de salvadoreños. Quiere decir que el problema no son los salvadoreños, el problema no son los empresarios salvadoreños, el problema son las condiciones que nuestro gobierno, condiciones adversas que el gobierno nos está metiendo. Yo soy buen amigo de Tarsis Salomón y creo que en alguna vez le decía, mirá, los proyectos, los programas, de manera aislada, en un país en donde las condiciones no son óptimas, no llegan ni a primera base. Es más, si mañana decidiéramos cerrar el Ministerio de Economía, lo cerramos, ya desaparece el Ministerio de Economía, en este país no pasa nada, absolutamente nada. O sea, don Tarsis, para usted es una gaviota sola. No, el Ministerio de Economía y sus políticas en medio de toda la desgracia del modelo que nos están implementando no va a llegar a ningún lugar. Entonces, aunque él tenga buenas intenciones, está rodeado de malas políticas, de malas ideas y de una visión equivocada del país y de la economía. Mientras no entiendan qué es generar empleo. Miren, se metieron en Beca, la quebraron. Se metieron a tomarse arroceras, las quebraron. Se metieron a las gasolineras, las quebraron. Se han quebrado todo. Han quebrado la economía, han quebrado el sistema de salud, han quebrado las calles de San Salvador, han quebrado el empleo de la gente, han quebrado la seguridad y han quebrado la esperanza de la gente. ¿Qué no han quebrado? Lo que tocan lo arruinan. Entonces, que venga una buena persona a querer desarrollar un proyecto en medio de todo eso, no va a llegar a ningún lugar. El problema de El Salvador es que están implementando un modelo que ha fracasado siempre, sin importar el país donde se ha puesto, el tamaño de sus riquezas o su desarrollo económico. Venezuela es el país más rico de América Latina y tiene números que da vergüenza decirlo, pero ese es el faro que los ilumina. ¿Por qué nos extrañamos de vivir en un país en donde se negocia con delincuentes, en donde se espantan las inversiones, en donde se lucha contra el empleo de la gente y en donde se hacen políticas públicas que lo único que hacen es dilapidar los recursos al pueblo, los recursos del pueblo? Cuando Tony Saca sale del gobierno, el gobierno de Tony Saca, que fue populista, recogía su presupuesto de alrededor de 2.800 millones de dólares. El de este gobierno es alrededor de 5.000 millones de dólares, más de 5.000 ahora en el último. Tony Saca recogía 1.800 millones de dólares en impuestos, estos recogen 4.000 millones en impuestos. En la época de Tony Saca se endeudó 500 millones el país al año, esto nos endeuda 1.000 millones al año. Aquí deberíamos estar viviendo en Suiza, no en Zimbabue. Deberíamos de estar viendo a nuestros jóvenes preparándose para el futuro, nuestras empresas invirtiendo para el desarrollo y el país creciendo para convertirse en un país del segundo mundo. Y nos están haciendo retroceder y nos están haciendo hundirnos en la desgracia en la que estamos en estos momentos. Ahora, funcionarios del gobierno le dirían a usted, don Jorge, que básicamente las necesidades en este país son tan grandes que esta cantidad de dinero se está invirtiendo realmente en paliar esas necesidades y que antes se recaudaba demasiado poco dinero. ¿Y por qué hay más pobres? Sí es cierto lo que están diciendo. Ellos gastan, no invierten, gastan en populismo, en prebendas, en clientelismo político. Si hemos subido de 100.000 a 150.000 empleados públicos, preguntémosle a la gente, mire, ahora que hay 50.000 empleados públicos nuevos, ¿usted tiene mejor salud? No. ¿Usted tiene mejor seguridad en su casa? Tampoco. ¿Su niño está mejor en la escuela con los techos rotos? Menos. Y entonces, subir al doble sin cambiarle la realidad a la gente se llama populismo, demagogia y fracaso. No tiene otro nombre. Ahora, Alberto, tú tienes una perspectiva única en este punto, en el sentido de que formaste parte del anterior gobierno, pudiste haber conversado con mucha de la gente que, digamos, son los que saben el teje y maneje de esta administración y probablemente la anterior. ¿Son ideas románticas, digamos, que puedan tener en su mente las que de alguna manera nos
inhiben a ser realistas y a poner en práctica políticas económicas que nos permitan realmente generar las condiciones para crecer? Bueno, yo creo que el tema del bajo crecimiento es un tema que se arrastra desde hace muchísimos años, pero que se ha empeorado en los últimos años, ¿verdad? Y si la capacidad de crecimiento potencial de la economía es de un 2%, es decir, ahí te está señalando que hay un problema que va más allá del tema de la confianza, que hay un tema estructural que tiene que ver con el modelo. Es un modelo que crece, que está muy dependiente, dijéramos, de remesas familiares del exterior, que depende mucho también, muy vinculado al consumo interno financiado con remesas, y que no ha estado estructurado para depender de la inversión privada y de las exportaciones. Y sobre todo, es decir, un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones, fundamentalmente, que se inserta en la economía global de otra manera. Para poder hacer eso, además de los temas de confianza y de ser competitivos en términos más sistémicos e integrales, y ahí viene la educación, y ahí viene la infraestructura, y ahí vienen una serie de políticas que fomenten la inversión privada y la creación de riqueza. El modelo tiene que cambiarse en el sentido de que se nos acabó ya la válvula histórica de escape que ha tenido El Salvador, que son la migración y las remesas. Es decir, o nos volvemos una economía más productiva y más exportadora, o lo que se viene va a ser aún más serio. Y eso implica una visión de a dónde es que El Salvador tiene posibilidades. Y El Salvador solo tiene una ventaja o dos, en su posición geográfica, ¿verdad? Cerca de economías importantes, Estados Unidos, pero también México, Centroamérica, Colombia, con quien tenemos tratados de libre comercio. Y entonces es aprovechar esa ubicación, y también la otra ventaja es su gente, que es trabajadora y que se la faja, ¿verdad? Pero si nosotros no aprovechamos esta ventaja para efectos de entrarle en serio al tema de la logística, de atraer inversiones, y lo que ven es una serie de obstáculos que vienen desde el Estado mismo, y eso es lo que vivimos en el gobierno. O sea, los obstáculos desde adentro para fomentar las inversiones, que se trata de inversiones nacionales o de inversiones extranjeras. Y esos obstáculos son por ideas románticas que de repente están ancladas en la mente de los principales funcionarios, es decir, esos obstáculos son porque veo al empresario como el gañán que viene a querer aprovecharse del Estado, y yo tengo que ver cómo le saco lo más posible para que entre para el Estado. Yo creo que es una combinación de una visión retrasada, ¿verdad?, no orientada a la creación de oportunidades, de riqueza. Creo que hay temas de corrupción también, ¿verdad? O sea, cuando hay componendas, ¿verdad?, cuando hay business, favorecen determinadas inversiones. Cuando no hay, no. Eso también creo que interviene. Pero en general yo creo que esto... O sea, si el punto de referencia es Venezuela, ¿verdad?, si hay gente que sigue pensando que ese es el modelo, es decir, ¿qué puedes esperar? Esos son los grandes estrategas de la pobreza sostenible. Estos son los reyes Midas al revés, ¿verdad? Todo lo que tocan es generador de pobreza y de calamidad. Entonces yo creo que aquí se necesita un viraje fundamental en la visión de cuál es ese modelo productivo exportador que puede llegar a tener entonces unas capacidades de crecimiento del 4 o 5% para arriba. El tema de la transformación productiva yo creo que es importante, ¿verdad?, en términos de una visión o una definición, pero no lo han aplicado o lo han aplicado muy parcialmente. Por supuesto, uno de los temas de esto es la logística, ¿verdad? O sea, dejaron fracasar la concesión del Puerto de la Unión, que trabajamos, por cierto, juntos con Coqui en Junta Directiva, ¿verdad? Ya hemos informado por qué. Hubieron dos razones, ¿verdad? No se hizo la tarea
de programar en el presupuesto de la República los 15 millones de dólares aprobados en el gabinete económico del gobierno anterior, ¿verdad? Para dar señales de que se iba a dragar el puerto y que entonces no iban a quedar los barcos en el lodo atrapados, era básico. Sin eso no era posible. Y el segundo aspecto es que implicaba que los contenedores de Acajutla, ¿verdad?, progresivamente iban a pasar a la Unión para dar señales al mercado en este sentido, porque si no, no era rentable la inversión, ¿verdad? De hecho, la ley de concesión fue una ley errada porque se deberían de haber concesionado ambos puertos. Y cuando uno está en cepa lo atiende. Bueno, entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces, aprovechamos. Ahora es posible ya que ya no sea posible porque todos los contenedores se van a ir de El Salvador porque ya tenés a Puerto Quetzal, ¿verdad?, concesionado a Merckx ahora, que compró la concesión de... Entonces, básicamente ya tenemos una competencia que se nos adelantó. La ampliación del aeropuerto, que lo dejamos listo con el plan maestro, tiene 3 años, o por lo menos 2 años de retraso. Toda la visión de desarrollo de las zonas extraportuarias para jalar inversión, una fábrica de helicópteros que iba a venir y otra, todo eso se... Entonces lo que quiero decir es, también hay temas que tienen que ver con no hacer la tarea. El país no hace la tarea en términos fundamentales. Y ahí estoy poniendo algunos ejemplos. Okay. Pero hay muchísimos ejemplos donde no se hace la tarea. Entonces hay parte de ineptitud, estás hablando. Es una mezcla, yo diría que es una combinación de interés, de ineptitud, de visión, de ineptitud. Por ejemplo, para un Estado que si no está quebrado tiene problemas fiscales muy serios, y que el Estado necesita endeudarse para invertir en obra pública, por supuesto que el asocio público-privado es una opción que estudiamos precisamente en la ampliación del aeropuerto, ¿no? Pero si tú no asumes, por supuesto esto se debe hacer en competencia, ¿verdad? Pero si tú no asumes, si los APP son vistos como el malo de la película, como que estás entregando bienes del Estado, ¿verdad? Entonces, claro, vas a retrasar las opciones de desarrollo y cómo potenciar la inversión privada sin endeudarte, creando empleos decentes y que te permita jalonar la economía con otros niveles. En fin, estoy poniendo algunos ejemplos concretos para decir, yo creo que esta es una combinación de temas de visión que están presentes porque hay gente muy poderosa en el partido y en el gobierno que se opone a los asocios públicos-privados. Okay. Hay gente que sigue creyendo que el motor del desarrollo es el Estado y no el sector privado. Exacto. Entonces, con esas visiones, por supuesto, y si además hay business metido, pues entonces peor. Es una mezcla de visión, ineptitud y... intereses especiales. Intereses especiales. Ya volvemos. Máxima. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, pasemos a otro tema y este es un tema también de mucha actualidad. De hecho, es lo que está pasando en la Policía Nacional Civil, ¿no? Y la especie de vergüenza que yo diría que se pasó cuando se afirmó que de repente el cuerpo de la agente Carla Ayala, que aún se encuentra desaparecida, presuntamente se encontraba en un cementerio en el oriente del país. El director de la policía va y cuando se hace la exhumación, desafortunadamente, para la policía, para los familiares de la gente perdida, no era, y también desafortunadamente para los familiares de la señora que estaba ahí enterrada. ¿Qué es lo que está pasando en la policía? ¿Cuál es su valoración sobre este punto, señor Daú? Bueno, la verdad que es penoso porque esto es un tema humano, ¿verdad? Antes de cualquier cosa es un tema humano, y yo creo que este caso que ha sido tan polémico y que lleva tanto rato de estar en los medios es una perfecta ilustración de lo que pasa en el país en términos generales. Las instituciones no funcionan, los mecanismos para hacer su trabajo no se emplean bien. Ahí estaba leyendo yo esta noticia que llevaban una exhaustiva investigación de inteligencia por 2 meses y fueron a desenterrar a la persona equivocada. Entonces, a una anciana que había muerto en diciembre del año pasado, es decir, pareciera que
que todo se convierte en una suerte de vivir en la mediocridad institucional y en la mediocridad estatal, que es al final lo que la gente necesita para resolver sus problemas. Tú necesitas que el Estado te brinde seguridad, que te brinde justicia, que te brinde la oportunidad para tener estas cosas. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, desgraciadamente, es una cadena de cosas tristes para el país, penosas y principalmente intolerables, lo que estamos viviendo. Estos son las mismas instituciones que permiten las fiestas porno en las cárceles. Estas son las mismas instituciones que negocian con los asesinos y los delincuentes de este país. Son las mismas instituciones que a veces atentan contra las otras instituciones y entran en disputas. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Este tema que se ha venido ventilando lleva 60 y pico de días desaparecida la gente, si no me equivoco. Inclusive yo estuve hace menos de una semana con una persona del sindicato de la policía que tuve la oportunidad de hablar con una reunión y me dijo, mire, si el problema es que ahí hay superiores involucrados y por eso es que aquí no se encuentra nada. No puedo saber si es cierto o no es cierto, pero ese es el tipo de cosas que la misma gente que está adentro a veces habla y menciona. Es una pena, pero este es el resultado de tener el gobierno que tenemos. No podemos esperar algo diferente cuando tenemos este tipo de visión de país, de instituciones y de personas que las dirigen. Ingeniero Chusip, abogados penalistas con los que yo he conversado me dicen que ellos manejan, digamos, dos hipótesis. Obviamente no son hipótesis oficiales, pero son la opinión de gente que trabaja en el área penal. Y dicen, una de dos, o el director ha perdido el control sobre sus oficiales, o dos, se están encubriendo también a los autores de esta desaparición, de que la gente también probablemente no solo está desaparecida, sino fallecida, sino también que el presunto o que el asesino está fuera del país. Bueno, yo creo que definitivamente hay un fallo institucional. Y cuando hay fallos institucionales, lo que se tiene que tratar es de recuperar la institucionalidad. El tema de la policía es tremendamente delicado. O sea, hay que pensar que la seguridad de todos nosotros está en manos de la policía. Y si la policía no funciona bien, probablemente la seguridad de todos los salvadoreños no está siendo cuidada en la forma que debería de ser cuidada. Yo insisto en el rol que le corresponde a las instituciones. Yo creo que la Asamblea Legislativa lo menos que debería de hacer es llamar al ministro de Seguridad y al director de la policía y preguntar qué es lo que realmente está ocurriendo. Es decir, lo que queremos saber todos es exactamente qué es lo que está pasando. No podemos especular que si los penalistas dicen, miren, se ha perdido el control, otra gente dice, miren, esto es producto de la politización de la policía. Es decir, la idea de los acuerdos de paz era que la Policía Nacional Civil no fuera una institución politizada. ¿Habrá ocurrido eso? No sabemos. Y la verdad que sí, uno ve el esfuerzo que hace la policía en controlar el problema de la inseguridad, pero algo no está funcionando bien. Había hace un año unas ciertas mejoras y lo que hemos visto es un deterioro. Hay aspectos que tienen que ver, como decía Coqui, con el tema también de la visión. Hemos visto que los vecinos, Honduras y Guatemala, la comunidad internacional ha ayudado a fortalecer las policías de estos otros dos países, creando unidades realmente muy bien equipadas, muy bien entrenadas, pero lo que no sabemos es por qué aquí en El Salvador no hay esa voluntad de recibir la asistencia técnica que la policía requiere. Incluso hay que entender el mensaje de
embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, es el mensaje de esta semana prácticamente, en el que visita Honduras, visita Guatemala y no visita El Salvador. Entonces, alguien debería preguntarle también al ministro de Relaciones Exteriores por qué es que la señora embajadora no visitó El Salvador. O sea, ¿y por qué? Porque los salvadoreños queremos saber qué es lo que está pasando. Es decir, dentro de los aspectos importantes, cuando uno estudia no solo economía, no solo negocios, sino que la parte política. Cuando uno estudia el riesgo político de un país, el hecho de que las relaciones con nuestro principal socio comercial, el hecho de que las relaciones con el país donde vive una tercera parte de nuestra población, el hecho de que el país de donde recibimos los 5.000 millones de dólares de remesas que permiten que este país todavía siga funcionando, nos esté viendo distinto, debería ser un tema que nos debería mover a reflexión a todos. ¿Qué es lo que está sucediendo en las relaciones entre los Estados Unidos y El Salvador? Y vuelvo a plantearlo, la necesidad de que alguien pregunte qué es lo que realmente está sucediendo en ese campo. Ahora, a mí lo que me preocupa dentro de la policía es que no sé si realmente la institucionalidad, es decir, incluso las instituciones o los organismos que tienen adentro están realmente funcionando. No, porque tengo entendido que tienen una división de asuntos internos, hay una inspectoría general que ya nos han dicho que es débil, dicen, y que no hace su trabajo como debiera. Algunos colegas también han reportado que le siguen la pista a la criminalidad y a la Policía Nacional Civil, que existe tal vez una especie de cultura criminal en algunos elementos, no en toda la policía, y que de repente eso es lo que no se ha podido depurar con estas dos instituciones adentro de la policía que te acabo de mencionar. Bueno, hay señalamiento ya desde hace algún tiempo, pero ya los ojos a nivel de organismos internacionales están puestos. A mí me tocó entrevistar para el programa Focos a la relatora, ¿verdad?, sobre ejecuciones extrajudiciales, donde efectivamente confirma que esto se ha dado. También dijo que el gobierno abrió las puertas precisamente para que ella pudiera desarrollar su trabajo, compartir información, etcétera. Hubo un reconocimiento. Pero, es decir, ya hay demasiado ruido, demasiadas cosas. Y tú te dices, mira, yo conozco a Augusto Coto, el director, siempre fue reconocido como uno de los oficiales más mejores, más capaces, más honestos, más profesionales. O sea que es un tema que va más allá del director, que tiene que ver con la institucionalidad. Creo que es lamentable lo que está sucediendo y se necesita también ir a fondo para poder depurar esto. Pero a mí me llama mucho la atención, si ni siquiera la información sobre dónde estaba enterrada era buena, que es una información muy básica, ¿verdad? Digo, eso no es no tenés que ser un rocket scientist, ¿verdad? Para poder... O sea, que lo desinformaron al director, diciendo que ahí estaba el cadáver, y él fue y se hizo presente. ¿Y quién lo informó o lo desinformó? Dentro de su propia policía, ¿no? A mí me parece eso, porque hay otras investigaciones más complejas, ¿no? Pero bueno. Ahora, el día de ayer, Paolo Lugers, uno de los columnistas del periódico El Diario de Hoy, publicó y pidió básicamente la renuncia del director. ¿Tú crees que eso realmente, en este caso, es lo que se debería de hacer? Yo sé que esto se hace en otros países, pero no necesariamente es la mejor salida. Bueno, si de eso se tratara, imagínate, se les tendría que haber pedido la renuncia a mucha gente. Y es una tarea muy dura la que tiene el director y la que tienen los principales oficiales frente a estos niveles de criminalidad. Es decir, hay otros temas.
Uno de los señalamientos de la relatora es precisamente que está mucho todo centrado en la represión y que hace falta invertir más en las tareas de inteligencia, de prevención, etcétera. Yo no creo que esto resuelva nada, digo, simplemente que le pide la renuncia. ¿Quién va a llegar? Un gesto simbólico. El tema de fondo me parece es que tiene que haber una respuesta, un diagnóstico del gobierno, del presidente de la República, qué es lo que pasa, ¿verdad? Y como ya se señalaba, que se le llame a la Asamblea Legislativa, que el país sepa cuál es su diagnóstico de la situación, cómo se explican estos problemas de información, de inteligencia, estos problemas de estos señalamientos diversos que se le han hecho, pero nunca vemos una explicación al público, y de ahí que entonces se va acumulando las noticias malas y la desconfianza que acompañan a esto. En general, yo decía, Augusto Coto fue considerado uno de los oficiales mejores en la carrera, fue uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil, una de las gente más respetadas, ¿verdad? Yo no creo que él esté metido en actos de corrupción, ¿verdad? Pero la situación pareciera que se ha ido de las manos y eso implica tomar cartas en el asunto. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también de las elecciones que se nos vienen este domingo 4 de marzo. Vamos a ver qué es lo que está en juego, cómo caería la correlación de fuerzas, vamos a especular un poco, pero también muy importante ese llamado a anular el voto. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, hablemos ahora un poco de las elecciones. Ingeniero Chusí, algunos han pedido que básicamente se anule el voto como una forma de protesta. Y entiendo de repente a mucha gente que lo quiere hacer porque está desencantada, siente que los políticos les han fallado, que no les han cumplido, etcétera. Pero no sé si esto es contraproducente porque en el peor de los casos se repite la elección y se repite con los mismos candidatos. Pero el punto también es que esto muy probablemente no pasaría. Pero anular el voto le da el poder, digamos, a los votos duros de cada uno de los partidos. Y los votos duros, si le dicen, vote por este celular, pues va a votar por este celular. Yo creo que el tema de anular el voto es una forma que se utiliza como para hacer una protesta. Pero como para que se llegue al punto que tenga una justificación de anular el voto, tendría que haber una posición masiva de gente que esté dispuesta a anular el voto. Yo no veo en este país una disposición masiva a anular el voto. Es más, yo soy de la opinión de que nuestra arquitectura política no es una arquitectura política mala. Es decir, el hecho de tener dos partidos políticos fuertes se considera una arquitectura política más sólida. Y quiero explicarlo quizás en una forma. Yo utilizo el ejemplo de la vecina nación de Guatemala, que tiene 27 partidos políticos. Es decir, esa es una arquitectura política que lo que permite en esos casos, es que los grupos de interés puedan cooptar los partidos políticos con mucha facilidad. Es decir, son partidos políticos tan pequeños que cooptarlos, que tomarlos, que manipularlos y que usarlos no es difícil para los grupos de poder. Número uno. Número dos, está el tema de que cuando hay partidos políticos débiles, lo que ocurre en la época que estamos viviendo a nivel mundial es que el crimen organizado se toma los partidos políticos y que además de eso se toma el Estado, que es lo que ha ocurrido en algunos países vecinos. Lamentablemente, es decir, eso es un problema de otra naturaleza. Entonces hay que partir de que las deficiencias políticas que tenemos son corregibles dentro de la estructura política que tenemos. Mi opinión en ese sentido es que la gente tiene que participar más en política. Y ahí surge el tema del voto joven. Yo me preocupé, bueno, de ver algunos datos. El primer dato es decir, es que necesitamos urgentemente el censo.
El padrón electoral dice que son 5.180.000 habitantes, votantes, personas en edad de votar, y según el censo, según la Dirección General de Estadística y Censo, son 4.100.000 y pico. O sea, hay una diferencia entre el padrón electoral y el censo de casi 1 millón de personas. Alguien está equivocado o alguien no ha hecho bien su trabajo. Segundo lugar, está el tema de la población joven. La población joven, y yo los cálculos que he hecho basándome en el censo, y es extrapolando el censo a lo que sería el padrón electoral, los jóvenes entre 18 y 35 años. Yo no quise utilizar 18 a 40 años, sino que yo estoy pensando que los jóvenes llegan hasta 35 años, lo cual podrá ser motivo de crítica o de discusión. Pero los jóvenes de 18 a 35 años son el 44% de la población. Y es curioso, cuando lo ve uno por departamentos, los departamentos que tienen menos desarrollo económico son los departamentos que tienen más jóvenes. Por ejemplo, el departamento de Morazán sale con más del 60% de los votantes entre 18 y 35 años. Entonces, si uno pensara en términos estadísticos, probablemente los de 18 a 40 años sean el 50% de los votantes. Y es ahí donde hay que enfocarse para hacer que la gente vote y que se incorpore. Es decir, para muchos que piensan que su voto no vale nada, hay que recordar que la última elección presidencial, el actual presidente Salvador Sánchez Serén ganó la elección por 6.000 votos. Eso quiere decir que un voto es importante. Es decir, recoger 6.000 votos es una cantidad de votos bien pequeña. Y 6.000 votos hubieran podido cambiar para bien o para mal la historia de este país. Es decir, el que piense que su voto no vale, está equivocado. Es decir, este es un país donde hay una diferencia muy pequeña entre la gente de un partido político y la otra, y eso quiere decir que los votos cuentan. Ok, Alberto, quiero ir contigo porque si vos anulas el voto, le das el poder básicamente al voto duro. El voto duro va a votar por quienes digan los líderes van a decir que voten o por la bandera o vas a votar por los que están en las primeras casillas, que son los candidatos del status quo. El status quo generalmente es resistente al cambio. Por lo tanto, los que dicen que van a anular el voto porque nada cambia, favorecen a que efectivamente nada cambie. Efectivamente, eso es. Además, creo yo que ahora hay algunas opciones. Hay gente mejor que otras en los candidatos a diputados. La gente puede votar por quien más le parezca. Y si no por los mejores, por lo menos malos, ¿verdad? Es decir, hay de todo, hay una gama. Además, no solamente están los dos partidos principales, hay otras opciones en el medio que hay que explorar. Lo peor es que el país vaya al abstencionismo. Es precisamente en las condiciones de hartazgo, como ya existe bastante respecto a los partidos políticos, que entran los encantadores de serpiente, ¿verdad? Así entraron los Chávez de este mundo para destruir ese país, Venezuela. Es precisamente en estos vacíos, en estos deterioros de la institucionalidad, deterioro de los partidos políticos que existen. El problema, me parece a mí, que va a pasar si no hay cambios al interior mismo de los partidos. Es decir, cómo se hace para que los partidos se renueven, porque de ahí surgen precisamente desde ministros, magistrados, ¿verdad? Bueno, diputados que eligen magistrados, diputados que eligen fiscales, etcétera, etcétera. O sea que la fuente misma de los problemas que tenemos se encuentran en los partidos. Y si hay algo, aquí hay presiones sobre las instituciones diversas, ¿verdad?, de que cambien, menos sobre los partidos. Esos son los que se mantienen casi en el status quo por mucho tiempo. Estamos hablando de temas de democracia interna, de transparencia, de formación de los cuadros partidarios, de visión de país y del mundo, ¿verdad?, de transparencia, de probidad. Es decir, hay que invertir en un sistema político moderno,
capaz que funcione. Y eso no se puede hacer sin la transformación de los partidos. Y ahí, entonces, la ciudadanía le tiene que poner la crítica, el foco, ¿verdad?, a la transformación de los partidos. Okay. Y esto pasa desde sectores de la sociedad civil, sectores que ayudan a financiar a los partidos, deberían de poner condicionalidades, ¿verdad? Y ahí hay toda una claridad de cómo se reforman los partidos. Es decir, no es que vamos a inventarnos el agua tibia. Ok, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí, pero quiero ir con el señor Daoud, darle la última palabra, porque esta es una elección para la década, especialmente porque quienes resulten electos eligen sala de lo constitucional y un magistrado también de la sala de lo civil. Eligen sala de lo constitucional, eligen fiscal general de la República, eligen Corte de Cuentas, eligen Procuraduría, eligen Probidad. Es decir, los que van a estar ahí de diputados van a tener en sus manos la decisión de elecciones de segundo grado que van a definir si seguimos viviendo libres o no. Así de sencillo. Porque las pocas obstáculos que este gobierno ha tenido en el avance de su modelo son la sala de lo constitucional, en algunas ocasiones la nueva Fiscalía General de la República, y casi que dejemos de contar, porque no hay más. Fíjate que hay una cosa que es bien importante y se dice poco. En países como Venezuela, cuando Chávez llega, habían 50 partidos políticos, Guatemala 20 y pico de partidos políticos. Entonces, cuando la gente siente que tenés garantizada tu democracia, porque tenés un montón de partidos políticos, es justo cuando surge, en ese malestar por la clase política, surgen los líderes mesiánicos. Así es como Chávez, como bien decía Alberto, llega al poder. Pero hay algo importante, que es la solución que te dan los Chávez. Los Chávez, los Hugo Chávez, te dicen, estos hay que destruirlos, este sistema político no sirve, no vote. Pues esos son los mensajes de ellos. No podemos destruir el sistema político, tenemos que cambiar a los políticos, pero nuestro sistema político, el sistema de partidos políticos, es una garantía de que vamos a seguir viviendo hasta cierto punto en un sistema democrático. Si tú destruís el sistema de partidos políticos, vamos a terminar ahorcados con la misma pita que los nicas, ahorcados con la misma pita del resto de países que han caído en desgracia. Entonces, no hay que destruir los partidos, hay que ver cómo se cambian desde adentro y cómo se cambian los políticos que están mandando en esos momentos. Ok, con ese ya nos vamos a quedar. No me resta más que agradecerles, Alberto, don Jorge, ingeniero Chusí, por haber estado esta noche aquí en Noche en Punto. Ustedes, amigos, se quedan con mis amigas de Sin Superviso y mañana regresamos con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República. Buenas noches.